Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un honor unirse a la Academia Morista Costarricense para conmemorar la Semana Morista 2024. Esta tarde tenemos la conferencia La abolición de la esclavitud en Centroamérica por el historiador Vladimir de la Cruz de Lemos. Estas conferencias revisten gran importancia porque permiten a la ciudadanía conocer con mayor profundidad lo referente a la campaña nacional, sus héroes, la defensa de nuestra soberanía y en esta oportunidad también sobre la esclavitud y la abolición de la esclavitud hace 200 años en Centroamérica. Los videos de estas conferencias son editados y se incorporan a las colecciones patrimoniales de esta institución y quedarán a disposición de la ciudadanía. Además, constituyen un recurso muy valioso de apoyo a los programas educativos. Un agradecimiento al conferencista de la tarde, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, y a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la Cátedra Juan Rafael Mora, a Flor Quesada Mata de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan en la transmisión y logística de la actividad. Un especial agradecimiento a los miembros de la academia y a quienes nos acompañan en vivo, así como a quienes posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. Les recuerdo que las 3 conferencias previas de esta Semana Morista están disponibles en ambos Facebook. A continuación, le doy la palabra a la doctora Fonseca. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado por unirse a esta conmemoración de la Semana Morista. Estamos nosotros este año centrados en el tema de la esclavitud y hemos tenido 3 excelentes conferencias de previo a la que nos da don Vladimir de la Cruz. Esto lo consideramos de fundamental importancia porque aquí todavía hay muchas personas que piensan que en Costa Rica no había esclavitud en la época colonial. Y en las 3 conferencias de lunes, martes y miércoles se demuestra que sí había esclavitud. Y lo que es más importante, en la conferencia de ayer, Marielos Acuña nos hizo ver la importancia del mestizaje en nuestra sociedad, pero es un mestizaje de base o con base en los mulatos, cosa realmente que mucha gente no sabe o no cree. El día de hoy estoy en sustitución de la colega Ana María Botey. Hoy y mañana estaré yo de anfitriona en este espacio porque Ana María no se encuentra en el país. Y para mí hoy es un placer presentar al colega Vladimir de la Cruz. A Vladimir yo creo que toda la gente en este país lo conoce porque a él lo vemos mucho como comentarista en la radio, en la televisión, y su voz es conocida para todos. Vladimir es licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica. Ahí laboró toda su vida, en la UCR se jubiló y posteriormente ocupó el cargo de embajador en Venezuela. Actualmente se desempeña como secretario de la Academia Morista Costarricense. Vladimir, además de que le gusta mucho ser comentarista y dar conferencias y platicar y todo esto, además es un escritor incansable. Tiene una gran cantidad de publicaciones
pero algunas son más conocidas que otras, como suele suceder. De él es muy conocido el libro de las luchas sociales en Costa Rica y además coordinó la Historia General de Costa Rica, obra en 5 volúmenes publicada en 1989. Así es que hoy nos centraremos en el tema de la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Ustedes han visto que hemos pasado de un gran espacio mundial prácticamente en la conferencia de Queens Duncan a ver la sociedad colonial en el caso de Costa Rica en las conferencias de Arnaldo Moya y de María Los Ángeles Acuña. Y hoy nos vamos a un espacio un poco mayor porque la abolición de la esclavitud fue en el marco del espacio centroamericano. Entonces, sin más introducción, lo dejo con don Vladimir. Don Vladimir, qué pena, está silenciado. Muchas gracias a doña Elizabeth y a doña Laura, ambas muy queridas amigas, colegas y protagonistas de estas actividades tan importantes de la Biblioteca y de la Academia Morista hoy, que realizamos en la benemérita institución de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizán. Nos ocupa el tema, me ocupa a mí realmente, pero nos ocupa colectivamente el tema de la abolición de la esclavitud en Centroamérica en el contexto de la Semana Morista. Se ha abordado esta semana desde distintas perspectivas la esclavitud doméstica en el Cartago colonial, las características entre el mestizaje y la esclavitud. Mañana lo hará don Armando Vargas sobre el reintento de William Walker del establecimiento de la esclavitud en Centroamérica, cuando en ejercicio de breve periodo presidencial en Nicaragua, allí Walker había establecido la esclavitud y la quería imponer también en toda la región. De manera que me toca a mí hacer algunas reflexiones sobre la esclavitud en la región y su abolición. Espero no ser repetitivo de cosas que se han dicho porque estamos con una temática muy entrelazada. Sin embargo, me veo obligado a señalar algunos aspectos. La esclavitud no es solo el sometimiento de una persona como propiedad respecto a un trabajo que debe realizar para quien lo somete a esa labor. La esclavitud pasa por la posesión de la persona, privándola de su condición humana, de ser libre para, bajo ese estado de, de privación de la libertad, se pueda someter a la persona a todo tipo de vejaciones, a ser trasladado de un lugar a otro sin poder decidir, a ser llevado a otros lugares, a realizar tareas o trabajos en condición forzada, ya desarraigado en su territorio original o sometido en esos mismos territorios a ese tipo de vejámenes sin derechos ni reconocimientos salariales o de pago por el trabajo realizado, pagado entre comillas a la mínima, con el alimento suficiente para mantenerse en el trabajo al que se le somete a la persona, con la vestimenta mínima necesaria y sin las condiciones de habitación básicas y elementales, o en el extremo de disponer de la vida de la persona sometida a la condición de esclavitud. Todas las personas que vinieron al continente en estas características vinieron así, sacadas de sus territorios, introducidas a otros territorios, sujetas a hacer cosas que podían disponerse sobre ellas de esa forma. Bajo estas condiciones se oprimía, sometía a personas, hombres, mujeres, jóvenes preferiblemente, niños e incluso ancianos que eran despojados del control de sus propias vidas sin libertad de poder tomar decisiones por sí mismos en condición real de cautiverio, donde su vida dependía de quien ante esa persona se imponía como amo. Estas personas capturadas, que podían ser transadas, compradas y vendidas como cualquier tipo de mercancía, también podían ser llevadas a condición de trabajo físico por extremo que fuera.
Las condiciones de la esclavitud surgieron de las mismas guerras de los pueblos, donde el pueblo perdedor les podía tomar y someter en la condición de esclavos por la expansión territorial de los estados que iban avasallando regiones y sometiéndolas a la esclavitud. Todavía se usa esto en una forma moderna de esclavitud, cuando a los ejércitos en las condiciones actuales de las guerras les dan cierta libertad a los soldados para que puedan violar mujeres cuando ocupan una región, porque en eso descansa también parte de ese golpe psicológico sobre los dominados, sobre los vencidos, especialmente sobre las mujeres, de ser violadas y posiblemente dejarlas embarazadas para crearles el trauma del embarazo, el trauma de su condición de mujer y de ser mujer violada frente a una situación de esa extrema condición. Nuestras indígenas fueron violadas muchas veces. Hay datos que a veces nos sorprenden a nosotros de cuántos hijos pudo haber tenido un conquistador, y a veces se dice que fueron decenas, centenas, por un breve plazo que estuvieron en nuestras regiones. Y no era porque tenían esas mujeres, una sola mujer, la capacidad de vivir 10, 20 o 100 años para tener hijos cada año, sino porque eran las mujeres obligadas y traídas a la condición del conquistador. La condición de esclavos incluso se heredaba por el nacimiento de quien tenía esa condición. En el desarrollo de la vida moderna se llegó a establecer, cuando se establecían pagos, el esclavismo por deudas o el endeudamiento del trabajo por deudas. Esto era muy usual en el trabajo agrícola de haciendas hasta la primera mitad del siglo XX en el sur de México, en El Salvador y Guatemala, de la que existe documentación, incluso donde el peonaje endeudado con su patrono o dueño de la hacienda continuaba endeudándose, empeñando el trabajo futuro de su hijo mayor, aunque cuando fuera niño, de manera que a la muerte del padre o antes, si fuera necesario, el niño o joven asumía con su trabajo el pago de la deuda de su padre o progenitor. Estos estudios están bien relatados para estos tres países que he mencionado de Centroamérica, que son formas recientes y modernas de esclavitud que funcionaron hasta el siglo pasado. En Costa Rica, nosotros no hemos encontrado, digo nosotros en el campo mío, que es del campo laboral y social, que no hemos encontrado documentos de este tipo, pero pudieran existir. Hay una breve manifestación de esto, y es que cuando se construye el ferrocarril al Atlántico en 1870, que empieza a construirse, la primera, digamos, camada de trabajadores extranjeros que vinieron, los trajo Minor Keith de la zona del Canal de Panamá, que habían quedado libres por el cese de la construcción del canal, y fueron negros que habían traído de allá para acá, que les pagaban salarios industriales que eran 5 a 1, 5 veces la diferencia de lo que se pagaba a un trabajador agrícola en Costa Rica. Y en ese momento, cuando empiezan a venir este tipo de trabajadores libres a trabajar aquí al ferrocarril, empieza a producirse una ida de trabajadores agrícolas de las fincas al Atlántico. Y aparecieron algunas veces mensajes y anuncios que decía se fugaron o se fuga tal persona o tales personas. Se cree, decían esos anuncios, se supone que están en la zona atlántica, y además se agregaba se pagará recompensa por su regreso o por quien dé información sobre ellos. Ese tipo de anuncios lo que nos señala es justamente esa condición de esclavismo laboral que tenían algunos trabajadores en nuestro país a finales del siglo XIX. ¿De dónde podía provenir ese esclavismo laboral? De préstamos, como se hacían en el resto de Centroamérica por parte de los patronos. Digamos, un peón frente a su patrono, el hacendado, donde habían unas relaciones laborales especiales y cercanas, podía llegar a pedirle plata al patrón, y el patrón se le iba dando y se le iba dando y se le iba dando y se le iba dando, hasta que un día tanto le decía ya no le puedo dar más. Entonces se empeñaban el trabajo del hijo mayor. Así empezaba ese trabajo por deudas. En este caso de estos anuncios, cuando este trabajador se iba a trabajar al Atlántico, probablemente dejaba la deuda que debía con el patrón por un lado. Por otro lado, podía dejar la familia de él en la finca, que generalmente les daban una
casita y se le podía convertir una situación gravosa al hacendado, salvo cuando también la mujer del trabajador trabajaba en la casa de la hacienda. Y en ese sentido, en esa época existía la pena de prisión por deudas. Entonces, probablemente esta relación de los anuncios, de las fugas, probablemente tenía que ver más con deudas que con condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo nos reflejan las condiciones de trabajo en las haciendas cafetaleras del siglo XIX. Para esa época también se trajeron trabajadores chinos a Costa Rica que venían con un contrato especial de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores chinos eran comprados. Si eran comprados es porque eran vendidos como mercancías, como objetos, no eran libres, eran justamente esclavos. Pero los costarricenses que compraban chinos, entre ellos don Tomás Guardia Gutiérrez, nuestro maravilloso presidente liberal de aquellos años, que compró 18 chinos, tenían que firmar un contrato con el cual liberaban a los chinos de su condición de esclavos y los obligaban, eso sí, a trabajar un número no menor de 8 años con ellos, a condición de que en esos 8 años estos chinitos pudieran devolver el dinero que por ellos se había pagado. La devolución de ese dinero equivalía más o menos a un 50% del salario de ahorro. Nadie puede ahorrar el 50% del salario. Entonces, los contratos de trabajo de los chinitos se prolongaban hasta 16 o más años. Sobre esto hay incluso documentos muy interesantes de la legación, que era la embajada americana de aquellos años, a los Estados Unidos, informando sobre las condiciones brutales de trabajo de estos eh, trabajadores orientales o chinos. Los italianos que vinieron a Costa Rica vinieron con un contrato militar que los ubicaba como hombres libres, sí, pero sometidos a un régimen de trabajo militar. Eso es diferente. Entonces tenemos esa particularidad con los chinos que eran comprados como esclavos, se liberaban con el contrato de trabajo, pero quedaban obligados a trabajar y a depender totalmente de los patronos en ese sentido, mientras estuvieran sujetos al no pago de lo que se había librado por ellos. ¿Cuánto costaba un chinito en aquella época? 350 pesos si uno no lo escogía, 400 pesos de la época equivalente al dólar, digámoslo de esa forma, si uno lo escogía. Tomás Guardia Gutiérrez escogió uno, Alcan se llamaba, que era un cocinero. Seguramente le gustaba la comida china o la había probado en alguna ocasión. La condición de esclavo se heredaba por el nacimiento de quien tenía esa condición. Bueno, esto ya lo señalé, que es la parte esa de la deuda. En las sociedades antiguas existía justificadamente la esclavitud, en lo que no me voy a detener de la justificación o no. Por supuesto que para mí es injustificable, manteniéndose como sistema y como modo de vida hasta la propia Edad Media y el inicio de los tiempos modernos en algunas regiones. Egipto, Grecia, Roma fueron sociedades esclavistas clásicas. En la Biblia incluso se llega a justificar la esclavitud en varias ocasiones, probablemente por el tiempo histórico en que se desarrolla este documento histórico y se recoge como libro. Por las guerras se podían tomar esclavos, e incluso en las comunidades indígenas de América también. Hoy las guerras imponen formas esclavistas más modernas, sutiles y justificadas bajo los dominios territoriales de quienes ganan en esos conflictos bélicos. La esclavitud fue social y económica principalmente, al punto que sociedades la llegaron a regularizar y reglamentar hasta en el procedimiento de liberación de esclavos. Las guerras de conquista justificaron la esclavitud, la expansión de los estados medievales se podía hacer hasta el encuentro de otro estado existente, de manera que las tierras con sus recursos naturales y humanos que se encontraban en ese proceso de expansión podían ser tomadas y sometidas totalmente por el estado que las encontraba sin presencia de otro estado europeo. Esto es lo que va a justificar justamente la adquisición de tierras de España de todo el continente americano, porque su expansión en esa época los lleva a tierras que no eran conocidas ni dominadas por Europa.
y eso les permite justamente apropiarse y dominar la región. Eso era lo usual en ese momento, hace 500 años, porque el proceso de desarrollo de la economía y de la sociedad y de la política en aquella época estaba en un proceso de inicios del desarrollo de la sociedad capitalista, donde el factor de acumulación de riqueza era uno de los elementos fundamentales de ese capitalismo incipiente, y el otro era el crecimiento y el poderío de los estados, no solo por las riquezas que poseían generalmente en metales, oro, plata, etcétera, sino también por la cantidad de tierras. La expansión en ese sentido genera o contribuye a generar el sistema colonial mundial de los diversos grandes estados europeos que así se desarrollaron. Colonial porque empezaron a tomar tierras de otras partes del mundo donde no estaban presentes los otros estados europeos. En el negocio y el comercio de los siglos XV al XVI en Europa hacia la China y la India, en busca de consolidación de las rutas comerciales y la necesidad de control que se llevó sobre ellas con guerras, obligó a España y luego a Europa a buscar otras rutas para dirigirse a Oriente. Fue la lucha que se da en el Mediterráneo, es terrible. Para esa época, el negocio importante hacia la India y la China había establecido rutas comerciales, la ruta de la seda, la ruta del incienso, la ruta de las especies, de la canela, en fin, una gran cantidad de rutas de ese tipo que se las disputaron, y hasta la iglesia se las disputó también con sus famosas guerras en esa época. Así se dieron las rutas marítimas, conociendo en esa época la redondez de la Tierra y habiéndose desarrollado instrumentos aplicados a la navegación que permitían hacer grandes travesías y cruzar los océanos. Los viajes de los grandes marineros y grandes navegantes de este periodo de hace 500 años obedecieron justamente a que eran gente preparada en academias náuticas ahí en el Mediterráneo, en los distintos países, con conocimiento de los estudios y avances que habían hecho las comunidades griegas hace 2500 años, donde ya se había establecido la redondez de la Tierra, se había medido un arco terrestre, se conocía la esfera, el mundo astronómico se había pintado prácticamente, y eso le permitía a los navegantes guiarse por las estrellas y por la redondez de la Tierra, que el primero, digamos, en valorarla es Cristóbal Colón. Y por otro lado, se habían desarrollado instrumentos muy importantes aplicados a la navegación, que eran el astrolabio, el sectante y la brújula, en esos años, que contribuyen justamente a poder lanzarse sobre el océano Atlántico, lo que no se hacía hasta ese momento, porque lo que se hacían eran viajes costeros, se iba recorriendo a un nivel de vista de costa, porque si se adentra la gente en el mar, de pronto se vuelve aquello una planicie donde no hay dónde guiarse si no se tienen los instrumentos con los cuales poder avanzar. Hoy, por las cosas tecnológicas que tenemos y todo eso, pues hay los GPS y hay un montón de cosas que pueden guiar electrónicamente a cualquier nave en cualquier lugar en el espacio o en mar o en tierra, si fuera del caso, ¿verdad? Colón, en este sentido, fue el precursor de estos viajes transatlánticos. Por eso, al llegar a América, lanzado al mar por la ruta occidental por él trazada, pensando que iba a llegar a la India, llegó a tierras para él desconocidas, para él también descubiertas, que llamó las Indias Occidentales, porque creía que había llegado a las Indias por el lado de Occidente, dándole la vuelta al mundo. El cálculo de viaje de Colón fue bastante certero, porque la redondez de la Tierra la tenía bastante cercana a la realidad de hoy. En razón de las prácticas políticas existentes en aquellos años, las tierras que no eran dominadas por otros reinos europeos podían ser adquiridas mediante el sometimiento de ellas por la conquista de las mismas. Era la época en que el poderío de las naciones se medía por las riquezas metálicas que se poseyeran o por la cantidad de tierras que se tuvieran, lo que empezó a justificar el surgimiento de los grandes regímenes y estados coloniales. Un rey español, Felipe II, llegó a afirmar que sus tierras en sus confines, los lugares más remotos del mundo,
eran tan amplios y extensos que en ellos nunca se ponía el sol. Y probablemente era así. Pensemos por un momento que desde España, todo el continente americano, cruzando el mar, cruzando hacia el Pacífico, llegaron prácticamente hasta Taiwán. Allá se fueron a ir por el otro lado hasta Taiwán, que llamaron Formosa, ¿verdad? Una que en el viejo idioma español quería decir hermosa, es decir, le daba prácticamente la vuelta al mundo realmente. Así se inició la presencia española, que es la que nos interesa hoy en América. Los españoles encontraron un continente ampliamente poblado. Se estima en las tesis que sostienen la mayor población del continente que pudo haber tenido entre 90 y 100 millones de habitantes a la llegada de los europeos. La población de Centroamérica la calculó Mario Flores Macal entre 5 y 7 millones máximo. Y la de Costa Rica, nuestra querida antropóloga Eugenia Ibarra ha señalado 500,000 de habitantes al momento de la llegada de los españoles. Algunos arquitectos que yo he oído en conferencias señalan por el análisis de los basamentos de las comunidades indígenas que podía haber habido hasta 1 millón de habitantes. Entonces podemos tener una población en nuestro país, o pudimos haber tenido una población en nuestro país entre 500,000 y 1 millón de habitantes, lo que es mucha gente, considerando que en 1800 la población del país estaba apenas en 30,000 habitantes. Por ahí, en 1812, 1821 para la independencia andábamos en cerca de los 50,000 habitantes. Para la guerra en 1856, que es el tema de nuestra semana morista, andábamos alrededor de los 100,000 habitantes. Para finales del siglo XIX, en 1890, el censo de la época dice que teníamos 340,000 habitantes. Es decir, hubo una catástrofe demográfica entre la llegada de los españoles y el proceso que siguió posteriormente. Hoy el mundo crece, crece y crece en población. En aquella época, la violencia del sistema impuso una matanza, una catástrofe, porque también murieron por muerte, digamos, natural o por enfermedades de las comunidades indígenas, otros por la resistencia que le dieron a los españoles. España inició con su llegada un modelo de violencia, de sometimiento de todas las tierras, con sus riquezas naturales y seres humanos, que se caracterizó por la apropiación que hicieron de los territorios, por la imposición que hicieron de su poder político, desconociendo el de las autoridades indígenas, y por la imposición de sus autoridades, acabando con esas autoridades aborígenes, imponiendo su legislación, que era la que les justificaba todo lo que hacían, y obligaba a los sometidos a acatar esa dominación, imponiendo también sus valores religiosos como una justificación moral de la conquista y el sometimiento, en tanto ofrecían con esa valoración religiosa la salvación de la vida eterna a condición de la aceptación de la dominación impuesta, que era una forma de esclavitud. En ese momento, una forma, digámoslo, desde este punto de vista. Ahora voy a precisar algunos detalles. La llegada de los españoles y europeos produjo el recorrido al territorio americano, descubriendo su magnitud, lo que los llevó a dividirlo en regiones para su mejor sometimiento y control. Así surgieron los virreinatos, como el Virreinato de Nueva España o de México, el primero de todos ellos en establecerse, al cual pertenecimos nosotros, la región de Costa Rica. A medida que penetraban los territorios virreinales, empezaron a fragmentarlos para su mejor dominio de tierras, riquezas naturales y de población. Así desarrollaron las diferentes divisiones territoriales al interior de los virreinatos: capitanías generales, intendencias, gobernaciones, alcaldías mayores o corregimientos, las reales audiencias, cabildos y otras formas institucionales de manifestarse. La Capitanía General de Guatemala, en un momento, por ejemplo, llegó a tener 4 intendencias, una gobernación, que era la de Costa Rica, 8 alcaldías mayores y 2 corregimientos. De esa manera también reprodujeron sus mecanismos de poder y autoridades a cargo de estas regiones. La dominación española sometió bajo su opresión a las comunidades indígenas, a los habitantes, haciéndoles carecer de derechos y libertades fundamentales. La guerra de resistencia a la dominación y a las pestes ocasionadas con la presencia española provocaron una catástrofe demográfica en todo el continente.
Esto obligó a España a traer mano de obra esclava africana, más fresca para los trabajos en América en condición de esclavos. En Costa Rica los introdujeron alrededor de 1650 para trabajar en las plantaciones de cacao en la región caribeña de Costa Rica y ahí se mantuvieron en el cacao, en la producción cacautera, hasta 1780, cuando nosotros tuvimos el monopolio de esa actividad en toda la región. En ese momento nos quitaron el monopolio y nos dieron por un breve plazo el monopolio también de la producción tabacalera. Quitado el monopolio a los 12 años, la producción tabacalera quedó como una actividad principal que llegó más arriba del proceso de la independencia y los tabacaleros en ese momento pasaron a jugar un papel importante en ese proceso. La dominación española sometió bajo opresión a las comunidades indígenas, a los habitantes, haciéndoles carecer de derechos y libertades fundamentales, bajo toda esa estructuración administrativa que tuvieron, donde reprodujeron los mecanismos de poder y de las autoridades a cargo, es decir, virrey, gobernador, capitán general, todo se iba haciendo más pequeñito hacia abajo para ir oprimiendo y controlando más. La guerra de resistencia a la dominación y las pestes ocasionadas con la presencia española provocaron una catástrofe demográfica. Eso fue lo que obligó a traer mano de obra esclava negra, africana, más fresca para los trabajos que se imponían. Así se empezaron a introducir los africanos aquí. La esclavitud impuesta en América por los españoles encontró eco en algunas regiones donde las comunidades indígenas practicaban la esclavitud, entre ellos los arahuacos, los caribes, los varaos y otros. Se dio lo que se ha llamado la esclavitud mexica, esto para México, que nosotros pertenecimos también al Virreinato de México, donde los esclavos podían ser vendidos sin su consentimiento, exceptuando los llamados incorregibles, que eran aquellos que los obligaban a portar un collar de madera colgado con anillas en la espalda, porque eran rebeldes o porque eran vagabundos, según se dice en los documentos o cosas así. O a los que podían caer en condición de esclavitud por sentencia como pago de un delito, los que debían deudas, trabajo por deudas, que ya lo expliqué, los que se vendían a sí mismos como esclavos hasta pagarle a su comprador lo que se había pagado por su venta, que también fue otra modalidad de esclavitud que existió en la región. La esclavitud en el Virreinato de Nueva España, que es el Nuevo México, se caracterizó también por la importación de esclavos de África, por considerarlos más aptos para los climas del continente. En medio de esto tenemos dentro de la España dominante, dentro de la España reinante de reyes, tenemos leyes que se habían ido tomando de control sobre la esclavitud. Las leyes de Burgos, por ejemplo, en 1512 prohibieron la esclavitud de los indígenas, leyes que usualmente no acataban los españoles. Digo prohibieron la esclavitud porque esto es importante porque en el régimen monárquico lo que habían eran vasallos y siervos y los esclavos eran una condición diferente. Entonces los reyes preferían tener vasallos y siervos que esclavos. Desde ese punto de vista, en la práctica laboral y económica, les interesaba un poco más el esclavismo en América que los siervos y los vasallos, porque los podían poner a trabajar bajo condiciones de más dureza. Las leyes de Burgos, por ejemplo, en 1512 prohibieron la esclavitud de los indígenas, leyes que no acataban los españoles, pero desde 1517 el rey Carlos V estableció la autorización para que sus súbditos en América pudieran usar esclavos. Entonces, había un uso de esclavos, sí, y había al mismo tiempo una negación de esos esclavos, lo que dio origen al negocio de esclavos hacia el continente. A la llegada misma de los españoles ya vinieron en los primeros viajes esclavos con ellos. A la llegada de ellos venían con sus barcos acompañándolos para algunas tareas. La condición de esclavitud que se fue imponiendo sobre las comunidades indígenas en ocasiones, los frailes dominicos las cuestionaban sobre las comunidades indígenas y las señalaron y denunciaron oponiéndose al trato injusto e ilegal que se hacía con ellos.
Esto llevó a las llamadas leyes nuevas españolas de 1542. Esas leyes nuevas fueron muy importantes porque fueron las que prohibieron definitivamente la esclavitud de las poblaciones indígenas con la sanción de la pena de muerte para quien no la cumpliera. Es decir, españoles que sometieran indígenas a esclavitud podían ser llevados a la pena de muerte en el caso de que tuvieran esclavos. El título completo de las leyes nuevas, así que se conocen de esa manera, es interesante. Dice las leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios. Con eso se trataba o se establecía desde el mismo título un buen tratamiento y conservación de los indios. Por supuesto, conservación puede ser la conservación de la vida, digámoslo así, porque en algún momento también durante el periodo de la conquista y la colonia era fácil matar indígenas porque no eran católicos, no estaban convertidos todavía al cristianismo. Y desde ese punto de vista eran como animalitos, porque en la vieja tradición cristiana de la época el que no tenía alma no era considerado un ser humano. Entonces se podía matar a los no católicos porque no tenían el alma, digámoslo, en la concepción religiosa católica. Por eso se producen también esas guerras de religiones en Europa. Entonces, frente a una situación de llegada de españoles católicos al continente y encontrarse indios adoradores de otras cosas y de los dioses naturales y de la naturaleza y rechazando el cristianismo y el catolicismo que se los querían imponer a veces en latín, peor todavía, entonces era como una manera de deshacerse de los indígenas porque estaba justificado religiosamente también, pero al mismo tiempo era una liquidación de la mano de obra que se estaba empleando o se iba a emplear en el continente. Del título, entonces, decíamos que se desprende un buen tratamiento y conservación de indios del título de las leyes de Burgos, ¿verdad? Y se les han considerado, en términos generales, dentro de los análisis jurídicos, como precursoras de la protección de las comunidades de los territorios conquistados por la España en el derecho internacional. Estas nuevas leyes, decretadas por Carlos I de España el 20 de noviembre de 1542, pretendían mejorar las condiciones de los indígenas, señalando que ninguno podía ser sometido a esclavitud ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate u otra manera, extinguiendo de esa forma el sistema de encomiendas y el de repartimientos que se dieron también en Costa Rica, que eran formas encubiertas también de esclavitud, de acuerdo a esta concepción. Las encomiendas tenían tres propósitos. Por supuesto, respetar la condición del vasallo, de vasallo del rey de España. El vasallo no era un esclavo. El evangelizar, un segundo propósito, al indígena, y hacer productivas las tierras colonizadas con el sometimiento del trabajo de los indios. Las leyes nuevas de ese 20 de noviembre decía cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios. Varias medidas tendientes a reorganizar y asegurar el buen funcionamiento del Consejo de Indias se establecieron en esas leyes, entre ellos lo que se llamó el gobierno indiano y las reales audiencias, que los oficiales reales del virrey para abajo, nosotros vivíamos en el virreinato en Nueva España o en México, no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas tampoco, hospitales o obras comunales o cofradías. Cuando las órdenes religiosas tuvieron indios a su disposición, muchas veces desarrollaron lo que se llamaron las misiones, que dio origen también a los llamados pueblos de misión, que hoy en algunos países del continente, en California y en Argentina principalmente, existen misiones como pueblos que tenían ese origen debido a la presencia de las órdenes religiosas con tierras y hombres a su servicio. Que no hubiera causa ni motivo alguno para ser esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Se decía claramente en la ley de Burgos que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad si no se mostraba el pleno derecho a mantenerlos en ese estado. Es decir, en libertad sí, pero podían demostrarse derechos para tener sometidas a unas personas y entonces se les permitía la esclavitud. Que los esclavos indios existentes fueran entonces puestos en libertad era una consigna de aquella época. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores
que en algunas regiones llamaban tamemes, sin su propia voluntad y con la debida retribución. Es decir, se reconocía hasta un pago por el servicio que debía darse y que los indios no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de las perlas que se dieron aquí en Centroamérica, pero también de aquí, de Costa Rica, sacaron indios para llevárselos a Sudamérica al trabajo de las minas allá. Que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos. Bueno, había un reconocimiento de derecho de propiedad hasta la muerte de los conquistadores. Y los indios fueran puestos bajo la real corona sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Es decir, muerto el conquistador que tenía indios a su servicio, inmediatamente con su muerte quedaban libres y no se podían disputar esos indígenas en cortes ni jurídicamente ni bajo ninguna condición. Quedaban al amparo de la Real Corona, que los consideraba vasallos y siervos, que era una categoría diferente a la del esclavo. Tampoco, bueno, se podía recompensar, eso sí, a los primeros conquistadores y colonos con corregimiento, les daban tierras a su servicio o a su dominio. Que para hacer descubrimientos, decían las leyes de Burgos, mediara previa licencia y los descubridores cumplieran con las leyes reales para el tratamiento de indios. Es decir, habían ya circunstancias que conducían a no establecer una condición de esclavitud con los indios. En la práctica podía darse, pero jurídicamente habían regulaciones importantes. Por eso es que cuando se traen los negros o los afrodescendientes o africanos, como los queramos llamar, cuando digo negros no lo digo despectivamente, es porque esas poblaciones negras ya venían en condición de sometidos en su condición de esclavitud y era fácilmente trasladarlos de esa manera. De alguna manera, algunas gentes que han estudiado el fenómeno también han dicho que eran sectores poblacionales más frescos, entre comillas, para decirlo de esa manera, menos agotados también, entre comillas, por las guerras de resistencia. Aparentemente había menos resistencia de los africanos a su dominación que la que ofrecieron los aborígenes americanos a la suya, ¿verdad? Los encomenderos antes de las leyes de Burgos tenían mucho poder. Esto hizo que en México fueran impugnadas las medidas de las leyes de Burgos por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, del propio virrey Antonio de Mendoza y por el obispo de Juan de Zumárraga. Estos tres grupos, el ayuntamiento, el virreinato y el obispo, incluso llegaron hasta las Cortes de España a disputar las decisiones que impedían la esclavitud o que obligaban al respeto en ese sentido de estos grupos humanos. Bartolomé de las Casas, que era un fraile dominico, y esa orden de los dominicos fue muy importante en esa lucha contra la esclavitud. Hizo denuncias importantes sobre los abusos a los indígenas. Las leyes de Burgos también abolieron la esclavitud, lo que era válido para todo el virreinato, aunque no se cumpliera, ¿verdad? Porque hay leyes que se toman pero no se cumplen, ¿verdad? A partir de 1542, incluso los nuevos virreyes que eran nombrados llegaban a América instruidos de cumplir las leyes de Burgos. Así el virrey de Nueva España, Luis Velasco y Ruiz de Alarcón, cuando llegó a México, liberó 15,000 indígenas. El Papa Urbano VIII, en su bula del 22 de abril del 1639, prohibió la esclavitud en los territorios de España y Portugal en América. Fíjense que estamos mencionando formas de abolición, antecedentes de la abolición de la esclavitud, aunque siguiera existiendo. Ya habían manifestaciones importantes contra la esclavitud, que es lo que quiero destacar. El rey Felipe IV mantuvo esa prohibición sobre los indígenas, pero permitió la esclavitud sobre los africanos. En México, los esclavos que lograban escapar fueron llamados cimarrones. Muchos de ellos se refugiaron en zonas montañosas, en las zonas de Córdoba, Orizaba y Jalapa, que son regiones del actual estado de Veracruz, lo que dio lugar a la fundación en 1630 de un sitio llamado San Lorenzo de los Negros en la región de Córdoba de Veracruz, que eran considerados libres desde entonces, hace 191 años antes de la independencia. Ya ahí había una zona en México donde había negros absolutamente libres.
En México, los colonos españoles fueron autorizados a adquirir esclavos como se hacía en las Antillas. Se adquirían por la guerra de sometimiento o por el rescate de los reducidos a servidumbre por los propios indios. Los esclavos podían ser marcados con hierros en la cara o en el cuerpo. La escasez de mano de obra que empezaban a tener los españoles facilitó el comercio de esclavos por parte de los portugueses, ingleses y franceses. Desde 1540 hasta 1800, los ingleses movilizaron 2.651.970 esclavos, de acuerdo a datos estadísticos que existen de esa movilización, y los portugueses al Brasil llevaron 1.062.179 esclavos, y los holandeses movilizaron cerca de 500.000 de esclavos. Era un comercio intenso. África era la región abastecedora de esclavos. En Nueva España, la región de México, fueron empleados en trabajos pesados y agrícolas. La Inquisición, esto es interesantísimo, fue un mecanismo que usaron los esclavos para enfrentar a sus amos. ¿Cómo? Denunciándolos de alguna de las faltas que el alto tribunal perseguía y castigaba. Entonces, de pronto podían decir, voy a decir algo que es más caricatura que otra cosa, que el amo andaba en una escoba volando, y lo capturaba la Inquisición para someterlo a investigación y a juicio, ¿verdad? La esclavitud en España fue natural en los diferentes reinos durante la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Moderna, donde se proyectó a las colonias españolas, especialmente por el tráfico que venía de esclavos de África. Los corsarios fueron los grandes comerciantes de esclavos africanos hacia la América hispana, incluidas mujeres para el trabajo doméstico. A veces pensamos en los esclavos más en los varones, pero también trajeron mujeres. Por el Tratado de Utrecht, que fue de 1713 entre Inglaterra y España, que fue un tratado por el cual España se tuvo que someter a Inglaterra por su debilidad en su desarrollo económico y por otros factores como potencia que había venido debilitándose. Ese Tratado de Utrecht le permite a Inglaterra primero comerciar con el continente a través de los puertos autorizados de España, atraer mercaderías y mover mercaderías y hombres a través de los puertos de España. Ese Tratado de Utrecht tuvo también otras consecuencias importantes de introducir en el continente las ideas liberales de la época. Empezaron a llegar a través de ellos los conocimientos de los grandes pensadores liberales, Locke, Hobbes, Rousseau, todos esos empezaron a penetrar ahí al reino de Guatemala o a la Capitanía General. Llegaron ideas de esas ya desde el siglo XVIII y XVII, ya algo se agitaba de eso ahí. Entonces el Tratado de Utrecht se convierte en un elemento importante entre Inglaterra y España en sus relaciones y se estableció un derecho exclusivo para Inglaterra en ese tratado de venta de esclavos en las llamadas Indias españolas para proporcionar esclavos africanos a las colonias de las Américas españolas, como se mencionaba en el tratado. Hubo algunas formas para salir de la esclavitud que funcionaron en Nueva España. Los esclavos podían comprar su libertad por préstamos que podían hacer, por la liberación que sus amos les realizaban antes de su muerte, por escapar, lo hacían por testamento y generalmente ante un sacerdote era que se hacían esas declaraciones, por escapar obviamente de sus amos y trabajos y refugiarse en zonas difíciles de persecución. Acordémonos que Talamanca para nosotros fue una zona de refugio también de los indígenas que escapaban a la represión y a la conquista española en aquellos años. Algunos de estos refugios, y Talamanca de alguna manera solo se abordó ya de una manera más penetrante en el régimen republicano del siglo XIX, cuando Tomás Guardia Gutiérrez de alguna manera abre la posibilidad de eso, fortalece el régimen municipal, reconoce en cierta manera las autoridades indígenas que los españoles siempre violentaban y desconocían, dándoles casi la facultad de alcaldes a los caciques indígenas, lo cual significaba doblarles la autoridad, que no era quitárselas. Les daban autoridad civil sobre la autoridad que tenían en sus comunidades.
Y eso es lo que facilita también la penetración del obispo importante Bernardo Augusto Til a finales del siglo XIX a Talamanca, del cual, de esas visitas del obispo, nos dejó una gran cantidad de escritos muy, muy interesantes de carácter antropológico y etnográfico sobre las culturas de Talamanca, y las descripciones que hace el obispo son muy importantes. Algunos en el virreinato, en el ideario de los próceres de la independencia de México, como el padre Miguel Hidalgo y Costilla, el 19 de octubre de 1810 en Valladolid, que es hoy la región de Morelia, en México, dispuso el padre Miguel Hidalgo que la esclavitud fuera abolida. Ya el padre Hidalgo había lanzado su famoso grito de la independencia la noche del 15 al 16 de septiembre, que es la que da origen al movimiento revolucionario de México. No es que ahí se proclama la independencia de México, sino que da origen al movimiento revolucionario que va a empezar a luchar por la independencia de México hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando se hace la declaración oficial de independencia de México. Al cura Hidalgo le siguieron Ignacio López Rayón, con un igual pronunciamiento el 24 de octubre de 1810 en Tlapulhagua, José María Morelos, el otro gran cura, con el bando de Aguacatillo el 17 de noviembre de 1810, y de nuevo otro pronunciamiento del padre Hidalgo en Guadalajara el 29 de noviembre de 1810, eh, señalando que la esclavitud debía ser abolida. El 6 de diciembre de 1810, el padre Hidalgo había publicado su decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado. Cuando el padre Hidalgo falleció fue Ignacio López Rayón en 1812, en el documento que se tituló Elementos Constitucionales, y José María Morelos en los sentimientos de la nación de septiembre de 1813, que ratifican las posiciones de ellos sobre la abolición de la esclavitud. Digo esto de México porque nosotros formamos parte de México. No podemos circunscribirnos ni vernos solo al pedacito que éramos de la Capitanía General o al minúsculo territorio de Costa Rica. Todo esto está influyendo como parte de esos movimientos antiesclavistas o abolicionistas. En 1817, Inglaterra, al firmar algunos tratados internacionales, abolió el comercio de esclavos, pero se siguió realizando, ya no hacia las colonias hispanas, sino hacia los mismos Estados Unidos. Con la independencia de América se cierra prácticamente el portillo de la esclavitud hacia el continente. Entonces los flujos comerciales y de movilización de afrodescendientes o africanos o negros al continente como resultado de la trata, del tráfico y del comercio de esclavos, empieza a canalizarse hacia el sur de los Estados Unidos, donde habían estados esclavistas y con mucha fuerza. Incluso los porcentuales del movimiento esclavo son muy altos en esa dirección hacia los Estados Unidos y ya no hacia América. Hasta que con la guerra de secesión se abole la esclavitud. Incluso en la guerra de independencia de Estados Unidos, 1776, los negros que participaron en el proceso de la independencia eran inmediatamente reconocidos como libertos, es decir, como hombres libres. Incluso hay una pintura famosa de Washington ahí en pleno escenario de guerra donde hay un negro ahí presente, reconocido el nombre de él y todo, porque es parte de esa importante participación también de los negros en la guerra de independencia de las colonias americanas, o de la afirmación de la independencia de las colonias americanas, lo que es una declaración de independencia que produce una guerra contra las autoridades coloniales. En 1600, entre 1600 y 1800, en esos 200 años, puesto así en términos cerrados, el 36% de comercio de esclavos lo realizó el Imperio Británico y el 30% lo hacía Francia. Solo esos dos países concentraban casi el 70% de todo el movimiento de esclavos en el mundo. En el siglo XVIII, España había constituido la Compañía Gaditana de Negros, que era la encargada de dedicarse al tráfico de esclavos africanos. Duró muy poco esa compañía, no tuvo un impacto muy importante porque las mismas leyes españolas tenían limitaciones sobre eso. Se dice que el comercio mundial de esclavos, solo el 3% se dio hacia América. Es decir, si estamos hablando de millones aquí, imaginémonos lo que era el transporte de esclavos para otras partes del mundo.
En la Centroamérica hispana se han estudiado, previo a los movimientos de independencia, también movimientos antiesclavistas en distintas localidades de Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, sin éxito, esos movimientos sí, pero sentando las bases de la lucha por la abolición de la esclavitud. Con la ocupación francesa de España, se convocaron las Cortes Españolas en Cádiz, a las que asistió el diputado costarricense Florencio del Castillo, quien se distinguió en ellas planteando la abolición de la esclavitud. Florencio del Castillo fue uno de los diputados más distinguidos de todas las cortes, de todos los que estaban ahí. En el convento San Felipe de Neri en Cádiz hay una placa donde hay 5 nombres de los diputados más destacados de todo el continente, y ahí está Florencio del Castillo, que fue un abolicionista. Allí él pidió la abolición de la esclavitud. Cuando en México se independizó, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que fueron 2 presidentes, ratificaron la abolición de la esclavitud con decretos presidenciales el 16 de septiembre de 1825 y el 15 de septiembre de 1829. 4 años después de que el 27 de septiembre de 1821 México proclamara su independencia, lo que evidencia que todavía existía la esclavitud a favor de las llamadas castas para que se les reconociera la ciudadanía española. Aquí viene algo interesante para nosotros, que es que en la Declaración de Independencia de Guatemala del 15 de septiembre de 1821, al comunicarse esa declaración a los pueblos de las provincias, que eran Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ya Chiapas se había independizado, para que procedieran a elegir diputados o representantes para reunirse en Guatemala en un congreso y decidir definitivamente como comunidad centroamericana lo resuelto el 15 de septiembre, se invita en su artículo 4 para que se elijan diputados y se dice, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Esto está dicho en el acta del 15 de septiembre de 1821. De esta manera, el pronunciamiento en Guatemala abolió la esclavitud, el vasallaje y la servidumbre, y estableció la ciudadanía para todos los habitantes de Guatemala y por extensión a todos los habitantes de las provincias que habían constituido la Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala o las diputaciones surgidas en la Constitución de 1812. Durante el periodo virreinal, durante el periodo de la dominación española, no habían ciudadanos, lo que habían eran siervos y vasallos, ¿verdad? Entonces, la condición de ciudadano es una condición que se exalta por la vía de la lucha republicana frente a los gobiernos monárquicos, y el ciudadano era justamente la concepción de la persona que tenía libertades y derechos. Por eso es importante que en ese documento del 15 de septiembre, al establecer la ciudadanía de los originarios de África, se les da una condición de hombres libres y derechos a los originarios de África que todavía estaban en Centroamérica en 1821 en condición de esclavos. Así, el pronunciamiento en Guatemala abole la esclavitud, ¿verdad? Y establece la ciudadanía. Declarar la ciudadanía en ese momento le dio a los originarios de África que no tenían derechos les dio a ciudadanos que no tienen derecho, les dio una igualdad jurídica respecto al resto de la población y les dio el derecho a la vez de ser electores, de elegir y de poder ser electos a las diputaciones que estaban convocando. Esto es interesante incluso hasta desde el punto de vista de nuestro derecho electoral, porque nosotros tuvimos elecciones para elegir el diputado en 1812 a las Cortes de Cádiz,
pero también en este momento se están haciendo elecciones para tomar decisiones importantes de un diputado para participar en un Congreso Centroamericano en el cual se van a tomar decisiones importantes de si seguimos unidos, lo que va a resultar en esos días en las Provincias Unidas de Centroamérica y en la Federación, en la República Federal Centroamericana, o nos independizamos cada uno por su lado. Hay que reconocer entonces que esta declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821 es la primera manifestación de abolición de la esclavitud en Centroamérica. Podríamos extendernos hacia atrás con decir que el pronunciamiento de ¿cómo se llama?, de del padre del Castillo en las Cortes de Cádiz habían sido ya antecedentes importantes, pero no eran decisiones. En el caso del acta, es una decisión de libertad, es una decisión que proclama la libertad y la ciudadanía. Lo otro era una aspiración de la abolición. En ninguna de las actas, que se toman como consecuencia del conocimiento del acta del 15 de septiembre de 1821, que fueron las actas de El Salvador del 21 de septiembre, la de Nicaragua, la primera de Nicaragua del 28 de septiembre, la de 28 de septiembre Comayagua y Honduras, la del 11 de octubre de segunda acta de Nicaragua y la del 29 de octubre nuestra, en ninguna se reafirma, digamos, eso que ya se había declarado de reconocimiento de la ciudadanía a los negros. Sencillamente se van por el orden nada más de declarar la independencia, anexándose al Imperio Mexicano en aquella época, y de tomar las decisiones posteriores que terminan constituyendo el Congreso Centroamericano. Pero está esa declaración abolicionista importante del artículo 4 del Acta de Independencia del 15 de septiembre. Al desarrollarse los movimientos de independencia, se crearon las condiciones finales para la abolición de la esclavitud en América, precedidas por las medidas que se venían tomando, especialmente desde el mismo sistema español, las leyes de Burgos y todas esas que yo mencioné, con sus pronunciamientos que impuso un sistema de vasallaje sobre el sistema esclavista. Entendamos eso, que el vasallo se consideraba frente al esclavo un hombre libre, para decirlo de esa forma, no frente al rey, al cual le debía cumplir obediencia y trabajo. Después de la declaración de independencia de Guatemala el 15 de septiembre, fue hasta el 17 de abril de 1824 que, por resultado del Congreso Centroamericano que se constituyó en ese momento, que había sido convocado por el Acta de Independencia de Guatemala, donde habían ya delegados y representantes de las antiguas provincias, cuando en esa constitución de la Federación de Centroamérica se estableció la abolición de la esclavitud, que abarcó ahora sí a todos los territorios de la Federación: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, este año celebramos el bicentenario de la abolición de la esclavitud, y en este año, en este país, no se hizo casi ningún movimiento importante alrededor de tan significativa fecha. Pareciera que hay interés de volver a restablecer la esclavitud bajo otros conceptos modernos, ¿verdad? El pronunciamiento del Congreso de 1824 fue contundente. Dice, artículo 13, todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Fíjense, aquí hay varias cosas. Uno, todo mundo es libre. Dos, quien acepte las leyes de la República Federal es libre. Tercero, los ciudadanos, hombres libres, que traficaran con esclavos podían perder la condición de ciudadanos. Bueno, eso es muy interesante. Era un contundente, pero además hubo otras cosillas que tienen que ver con este envoltorio, digamos, de la dominación política. Ese mismo Congreso, por acuerdo del poder ejecutivo, más bien de las Provincias Unidas de Centroamérica, que era el que dirigía la región en ese momento, tomó un acuerdo por el cual prohíbe, suprime los tratamientos de majestad, alteza, excelencia, señoría, que son señor y señora, y todos los que se hubieran usado hasta ese momento, incluso la distinción de la partícula don,
específicamente hay una referencia al don. ¿Por qué el don? Porque el don quiere decir de origen noble. Y así se escribía en las cartas medievales, D.O.N., que era la forma como se relacionaban con los nobles, con la majestad, con las altezas, con las excelencias, con los varones, con los condes, con todo ese grupo de personajes. Y el don implicaba no solo ser de origen noble, sino que poseer bajo su dominio hombres en condición de siervos o vasallos. Y el Señor igualmente venía de la misma condición de posesión de personas en esas condiciones de vasallos o siervos. Entonces, todo lo que significaba esa opresión sobre personas se elimina desde ese punto de vista y se prohíbe el uso. En su lugar, nosotros deberíamos usar hoy el concepto de ciudadano o ciudadano para referirnos entre nosotros mismos, no decir doña Elizabeth o doña Laura, sino decir ciudadana Elizabeth o ciudadana Laura, ¿verdad? Que son los términos reales de la República. Sin embargo, seguimos usando el don y la doña y el señor y la señora como conceptos de respeto, más que todo hoy, a las personas, pero no por el título. Pero desde el punto de vista del título y de lo que contenía el concepto, son palabras que deberían ser eliminadas del trato oficial, sobre todo oficial protocolario nuestro, ¿verdad? Y en el trato normal, ciudadano igual y ciudadana para el trato entre nosotros, los amigos. De manera que todos esos conceptos debieran ser sustituidos por el de ciudadano. Eso no lo dice el acuerdo de 1824, pero eso es lo que de alguna manera se matiza porque en la práctica institucional de las relaciones de los poderes públicos en Centroamérica se usó mucho eso. Todavía se usa en algunos países. En Venezuela el trato oficial es ciudadano para todos los documentos públicos y para los saludos públicos. No se dice señores y señoras, sino ciudadanos y ciudadanas. A veces suena como un poco fuera de carril, pero ese es el concepto y de alguna manera deberíamos procurar fortalecerlo, educarlo y transmitirlo. Hay que recordar que desde la llegada de los españoles al continente se habían abierto las puertas para el comercio y la llegada de los esclavos africanos. Al continente se estima que pudieron haber llegado más de 12 millones de esclavos durante la dominación europea. Regiones como la de Centroamérica fue sitio de llegada y de paso también de esclavos hacia el sur del continente. La independencia de las colonias inglesas en Estados Unidos en 1776 involucró esclavos que al participar en esa lucha adquirieron su condición de hombres libres. De la Revolución Francesa de 1789 devino la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1793, con la condición de ciudadano y ciudadana que se exaltaba y reconocía al hombre libre con derechos y libertades, a la mujer libre con derechos y libertades. La independencia de Haití en 1804, la colonia francesa negra del Caribe, tiene que haber influido muchísimo en todos estos procesos de independencia y de abolicionismo. Formalmente, en toda España, la esclavitud se abolió hasta 1837 y se ratificó después en 1886 cuando se prohibió el tráfico de esclavos. Quedaron fuera de esta prohibición en el continente Cuba y Puerto Rico, que lograron abolir la esclavitud en 1886 y en 1873 respectivamente. Y a partir de los procesos de independencia es que se empiezan a desarrollar las libertades y derechos individuales o de los ciudadanos. Así es como abordamos las noticias que tenemos de la abolición de la esclavitud en Centroamérica. No tenemos otros datos más que esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por esta conferencia que resulta bastante esclarecedora. No obstante, yo me voy a permitir como plantear o reposicionar algunas de tus principales ideas para orientar un poquito la discusión.
Me parece que don Vladimir nos ha puesto el tema de la esclavitud en el mundo atlántico de una manera bastante amplia, retrocediendo bastante en el tiempo. Esto involucraba realmente a 3 continentes: a África, que era el lugar de origen de los esclavos africanos, eh, a Europa, a las potencias de Europa Occidental que se encargaron del tráfico, hicieron un negocio enorme con esto, y el Nuevo Mundo, a donde traían los esclavos para su explotación. No obstante, Vladimir retrocedió aún más en el tiempo y nos hizo ver que la esclavitud, aunque con algunas características diferentes, también se encontraba en algunas de las sociedades indígenas. Y nos habló también de algunas formas de explotación laboral muy cercanas a la esclavitud, que afectaron a otras etnias que teníamos en la América hispana. Sin embargo, lo que realmente estamos celebrando, no celebrando, digo, conmemorando, que no es lo mismo, lo que estamos recordando son los 200 años de la abolición de la esclavitud africana en Centroamérica. Entonces, a mí me parece muy interesante los antecedentes que Vladimir citó. Los pensadores liberales que empezaron ya en la misma Europa a cuestionarse la esclavitud africana, y los pensadores en América Latina. En México, sobre todo, ha mencionado él y el caso del don Florencio del Castillo, el padre del Castillo, en las Cortes de Cádiz. Y ahí sí ya nos aterriza en el acta de independencia el 15 de septiembre de 1821, en que definitivamente se dice que no se excluye a los ciudadanos originarios de África de la posibilidad de ser electores o elegidos, en el artículo 4. Me llama a mí la atención, Vladimir, lo que señalas muy claramente, que en ninguna de las otras actas se vuelve a mencionar el asunto. Debe ser que era un asunto difícil de tratar, un asunto que hacía mucho ruido, porque finalmente los propietarios de esclavos los veían como una inversión y como un capital que les pertenecía, y a lo mejor no había disposición de deshacerse de ellos o de darles la libertad. Pero llegamos al punto culminante. El punto culminante para mí es cuando en abril de 1824 el Congreso Federal abole la esclavitud. Entonces, me parece de una gran importancia que señalemos que después de esa fecha, no es que los esclavos desaparecen de inmediato. Esto es un proceso, es una fecha, un hito histórico que se marca, pero probablemente algunas personas continuarían siendo tratados como esclavos, aunque ya no fuera legal. Bueno, la conferencia que hoy nos da Vladimir nos pone las bases para llegar al punto culminante en la conferencia de mañana, cuando don Armando Vargas nos va a conversar sobre los intentos de William Walker por restablecer la esclavitud en Centroamérica y el Caribe. Y ese es el hilo que llevamos para que no nos perdamos en el camino. Lo más
importante es llegar a ese punto culminante. Una institución que había sido abolida ya, una institución antiquísima que intenta ser de nuevo instaurada por William Walker en Centroamérica. Quisiera yo preguntarle a doña Laura si tenemos comentarios o preguntas para el expositor. Doña Laura. Si gusta, le colaboro, doña Por Elizabeth. favor, por favor. Ok. Sí hay, bueno, hay muchas felicitaciones. En primera instancia, doña Shirley Fuentes le consulta, ¿tiene referencia de los esclavos de Jamaica? Tengo un apellido que solo hay una generación en nuestro país, Pennicott. De Jamaica, digamos, sí había esclavos, por supuesto, era el imperio inglés el que estaba trabajando ahí. No fue, digamos, el objeto del estudio nuestro para hoy, ni hay una proyección de eso. Lo único que podría decir es lo siguiente. Cuando se empezó a construir el ferrocarril al Atlántico, se trajeron negros de Panamá, porque habían quedado liberados del trabajo en Panamá al suspenderse la construcción del canal. A esos negros les pagaban una diferencia de 5 pesos a 1 que se pagaba a los peones. Eso creó problemas con los hacendados del país por las fugas que yo expliqué. Entonces sacaron los negros de Costa Rica, los que habían de Panamá, y empezaron a traer de Jamaica. Kit viajó a Jamaica, hizo los contactos allá para traer negros de Jamaica, que llegaron en condición de hombres libres a Costa Rica, de manera que no eran hombres esclavos en ese momento allí porque eran mano de obra empleada en plantaciones agrícolas capitalistas, las que estaba desarrollando Andrew Preston, que fue el desarrollador de los bananales en Jamaica, y hace una relación estrecha con Kit y empiezan a traer negros de Jamaica que los pagaban ya no a 5 pesos, sino a 3 pesos aquí. Pues por 3 pesos no se iban los peones a trabajar al Caribe, a la zona atlántica del país, porque eran condiciones muy pesadas, horribles. Ahí se morían fácilmente los ciudadanos que iban a trabajar ahí por las condiciones climatológicas y las condiciones de trabajo. Era muy duro. Entonces dejaron de hacerse las fugas de campesinos que se iban allá y los negros que trajeron de Jamaica constituyeron esa primera base o esa segunda base de penetración negra a esta región del Caribe nuestro y del Atlántico después de los caribeños que habían traído para 1650, 1780 para trabajar en las plantaciones de cacao. Y este núcleo es el que constituye la base de la población afrodescendiente actual de Costa Rica, junto con otros afrodescendientes que penetran al norte del territorio costarricense, que eran los que venían por impacto de las migraciones y la estadía de los negros en la región atlántica o caribeña de Honduras y Nicaragua, bueno, que se llamaba la Mosquitia, y de ahí tenemos un influjo también de migraciones afrodescendientes que llegan al Guanacaste. Entonces nosotros tenemos hoy dos presencias afrodescendientes, la que venía del Caribe, por este lado del Atlántico, el cacao, el ferrocarril, y la otra, la que venía por el norte de, ¿cómo se llama?, de la Mosquitia, que es lo que constituye la base de la población negra y que contribuye enormemente al mestizaje nuestro. Si no recuerdo mal, los índices de mestizaje con afrodescendientes en el orden cromosomático, no cromosomático, de mitocondriato de Costa Rica anda como en el 17%, es bastante elevado. Si no recuerdo mal, en mi memoria, un poema de Aquileo Echeverría burlándose de los racistas y ese tipo les recordaba que todos teníamos una sombra, ¿verdad? Como diciendo, tenemos un negrito atravesado ahí entre nosotros, ya fuera por el pómulo, por las narices anchas, por los huecos de las narices anchas, por el pelo morruco que mucha gente tiene, por muchas facciones, se burlaba Aquileo de esos, digamos, limpios de raza que a veces se presentaban ante el público costarricense
públicamente. Entonces, Vladimir, el dato de ese apellido no lo tengo, obviamente que no, pero sí podría nada más darle esos datos por ahora. Los negros que llegaron a Costa Rica fueron negros libres, contratados directamente. Vladimir, esa aclaración que estás haciendo me parece de fundamental importancia, porque hay un equívoco muy extendido en la población costarricense y de más allá. Tuve hace poco la experiencia en una conferencia internacional de que una persona de doctorado me preguntara si estos negros que vinieron a trabajar, los de la segunda oleada, eran esclavos, porque identifican negro con esclavo y eran trabajadores libres, que Trabajadores venían con contratos de trabajo y eso hay que dejarlo totalmente esclarecido. y contratos de trabajo diferentes al de los chinos y al de los italianos. Así es. Estaban sometidos, esos dos grupos estaban sometidos al contrato laboral. Los negros estaban más libremente contratados. No, y es que para la señora que dice que tiene origen jamaiquino, muchos de los trabajadores que llegaron de Jamaica eran personas muy educadas, que tenían oficios respetables para la época, que vinieron a establecerse en el Caribe nuestro, pero en condiciones totalmente diferentes a las de la esclavitud. Ujú. Ok, muchísimas gracias, don Vladimir y doña Elizabeth. De igual manera, don Joaquín Corrales le saluda de Naranjo y le indica por qué la abolición de la esclavitud en Centroamérica fue antes que en Estados Unidos. Bueno, porque en Estados Unidos la presencia esclavista fue más fuerte. Los intereses de los esclavistas eran más desarrollados. La economía norteamericana, comparada con la nuestra, era una economía ya de grandes proporciones. La economía agrícola del sur era una economía muy, muy desarrollada. Y en Estados Unidos se habían desarrollado dos ejes de economía. Uno que era agraria en los estados del sur, con características de una economía esclava, de sometimiento, mano de obra esclava, y en los estados norteños una economía industrial que exigía mano de obra libre para poder trabajar en las industrias. Por eso es que se va a producir también la guerra de secesión, porque es la lucha entre el desarrollo capitalista industrial y el desarrollo capitalista agrario conservador atrasado de los Estados Unidos, donde todavía pesaban esas tradiciones no de hombres libres, sino de esclavos. Y la industria necesitaba hombres libres que generaran con su propia libertad, su propio salario y su propia capacidad de consumo, porque la industria iba a producir bienes en mayor cantidad para el consumo que requerían ser vendidos y comprados. El esclavo no tenía el régimen salarial de los hombres libres, estaba a condición sometido a lo que el amo le diera. Entonces aquí hay una lucha de intereses que tienen que ver con el desarrollo capitalista de los Estados Unidos, pero entonces es la lucha de los dos ejes económicos. Todavía para 1860 y hasta 1865 se produce el ferrocarril, el ferrocarril de costa a costa norteamericano, el transcontinental que se llamó. Por eso es que Walker tiene que bajar hasta el río San Juan, meterse por el lago de Nicaragua, cruzar el estrecho de Rivas y subir hacia California, porque no había todavía una vía que comunicara las dos costas. Ya después de eso, ya el proceso económico sufrió otras cosas y el desarrollo industrial se impuso. Pero en ese momento lo dominante era el esclavismo, las relaciones esclavistas en las producciones, especialmente algodoneras, del sur de los Estados Unidos. Ok, finalmente, don Vladimir, Joseph Navarro le indica, siempre es un gusto escucharlo, don Vladimir. Pregunta, así como las leyes nuevas de 1542, perdón, se proclaman, pero tardan mucho en ser aplicadas en todos los territorios, pasa lo mismo con la Declaración del Congreso Costarricense de 1824, es decir, ¿qué alcance tuvo esta declaración sobre el territorio nacional? ¿Qué tan eficientemente se cumplió este pronunciamiento? Yo diría que contundente, fue contundente la declaración de la abolición de la esclavitud, no por el Congreso costarricense, sino por el Congreso centroamericano, al cual fuimos parte, porque este es otro capítulo, este es un paréntesis. Nosotros tuvimos autoridades coloniales, autoridades
políticas que eran de la colonia, ¿verdad? El rey, los virreyes, todo eso eran autoridades de Costa Rica, ¿verdad? En todas sus formas. Después llegamos a la independencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con un periodo muy corto entre 1821 y 1823, hasta el septiembre de 1823, en que tuvimos una serie de pequeños gobiernos que eran colegiados, donde habían varias personas participando del gobierno. Y esta, estos gobiernos que se llamaron juntas delegados, junta primera, junta superior gubernativa, primera, segunda y tercera, comandantes, hubo varios nombres que recibieron en esos 3 o 4 años, ¿verdad? Formaron grupos colegiados ahí de gobierno. Y a partir de septiembre de 1823 empezamos a desarrollar lo que se llama el Estado de Costa Rica, cuando estábamos formando parte de la República Federal de Centroamérica. Algo así como los estados de Estados Unidos, póngale Luisiana, Nueva York, Alabama, que son estados que forman parte de la República de Estados Unidos, donde el presidente de la República de Estados Unidos es Biden ahora, pero los presidentes de esos estados se llaman gobernadores. En el caso nuestro, los jefes de estas repúblicas dentro de la República Federal Centroamericana pasaron a ser estados dentro de la república y los gobernantes pasaron a ser jefes de estado, ¿verdad? Entonces, eso es importante, de manera que cuando ya se había tomado la decisión en 1824 de la abolición de la esclavitud, eso se impuso para toda Centroamérica. Y eso hace que no haya que pronunciarse, digamos, de alguna manera sobre ese sentido, porque las constituciones que van a empezar a surgir a partir de ese momento, todas van a declarar a los ciudadanos como ciudadanos libres. Y cuando declaramos ciudadanos libres, declaramos ciudadanos con iguales derechos a todos los que están en el territorio. Incluso ese dato que se da en el acto de 1824 de que aquel que llegue a Costa Rica o a Centroamérica en condición de esclavo pierde la condición de esclavo. Y entonces eso es muy importante. Hace 50, 60 años en Europa se producían situaciones frente al desarrollo de los movimientos de liberación nacional europea, africanos y asiáticos y todo eso, que producían revoluciones y empezaban a llegar a veces reyes de África con esclavos a los aeropuertos europeos. De pronto, cuando el negrito ponía el pie en el aeropuerto, se le declaraba hombre libre y llegaban los grupos de derechos humanos a abrazarlo y a jalarlo y se creaban conflictos diplomáticos porque le quitaban esos esclavos que llegaban los reyes para declararlos hombres libres y darles asilo y todas las cosas. Y eso creó algunos problemas diplomáticos. Nosotros nunca tuvimos ese problema porque el acta, el documento declaratorio de abolición de la esclavitud de 1824 se impuso en la práctica. No hay esclavos, más allá de los esclavos realidad, de los que se pueden dar en la realidad, ¿verdad? Pero no se permitía eso. La contratación de la compra de chinos que se hizo, que eran vendidos, de ahí quedaron libres con el contrato de trabajo que se les hacía firmar. Usted llega a Costa Rica, va a trabajar para mí 8 años, me devuelve la plata, queda libre, tenemos un contrato de libertad, pero sometidos laboralmente. Era un contrato que fijaba laboralmente la condición de una persona a trabajar por un plazo de tiempo en una región, pero al mismo tiempo le reconocía su libertad. Entonces, yo creo que eso fue importante. Por eso es que las declaraciones de independencia de los demás países no se producen en 1821 siguiendo la declaración de Guatemala, sino que eso se da por un hecho, me parece a mí, y hay una declaración de ciudadanía y de hombres libres a partir de ese momento hasta que se confirma en 1824, ahora sí, la abolición de la esclavitud, ya como una norma constitucional en la Constitución Federal de 1824. Muchísimas gracias, don Vladimir. De ahí en el Facebook únicamente son felicitaciones donde rescatan la valiosa información, que siempre es un gusto escucharlo, que gracias por excelente charla y demás comentarios felicitándolo por su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Yo también te las doy en nombre de la Academia Morista Costarricense, que está contribuyendo a la conmemoración de la
de los 200 años de la abolición de la esclavitud con este ciclo de conferencias. Quiero agradecerle sin duda a doña Laura Rodríguez, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, por permitirnos estos ciclos de conferencias. También agradezco a Flor Quesada por estar en la parte técnica y no me queda más que invitarlos a la conferencia de mañana con la cual culminamos el presente ciclo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.